es un placer, porque aunque el local permanece cerrado, la Iglesia del Señor sigue activa y sigue trabajando, y eso es buena noticia. Hace tan solo unos meses mirábamos para los chinos, que quedaban muy lejos, ¿verdad? Y decíamos, pobre gente la que está pasando. Y muchos de nosotros no nos imaginábamos lo que íbamos a pasar, lo que íbamos a también que padecer por causa de este virus. Trabajar en casa en el mejor de los casos, perder el trabajo en el peor de los casos, cerrar las escuelas, los institutos, las universidades, los comercios, los centros comerciales. Es evidente, como mucha gente afirma, que nuestro mundo va a ser diferente a partir de aquí, pero es que ya hay cambios que nos están afectando a todos. Si no, míranos a nosotros mismos, hablando a través de un ordenador sin poder abrazarnos, besarnos, desearnos que el Señor nos bendiga, vernos, hablar, tener contacto, todo a través de una pantalla. Y eso me llevó a pensar en un personaje de la Escritura que digamos que vivió toda su vida confinado porque no tenía a nadie más que fuera afín a su forma de pensar. Nadie más en el mundo veía y entendía las cosas como él. Y eso le llevó a vivir una vida muy especial. Pero es que además después Dios le encargó hacer algo en lo cual se tuvo que encerrar con su familia para poder ser salvo de la justicia de Dios. Y a este punto estáis ya sabiendo todos que de quien hablo es de Noé. Me gustaría leer en el capítulo 6 de Génesis, vamos a leer unos versículos, solo 4 versículos, aunque no voy a hablar de toda la historia del diluvio, pero sí quiero sacar algunas conclusiones que nos puedan ayudar a nosotros en esta mañana a glorificar a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Así que en el capítulo 6 del Génesis, dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Como os decía, quiero enfocar este tiempo para devocional desde 3 puntos. Lo primero, ¿qué es lo que vio Dios? Lo segundo, es lo que hizo Dios. Y lo tercero es lo que sacó Noé de toda esta experiencia. Bueno, dice la Escritura, lo acabamos de leer en el versículo 5, que Dios mira a la tierra y ve un mundo lleno de maldad. O sea, ve algo totalmente desastroso. El viernes comenzamos el estudio bíblico con Timoteo del Génesis capítulo 1, los primeros 23 o 24 versículos, y la conclusión que sacamos todo, que sacamos muchas, la conclusión es que Dios creó todas las cosas y Él mismo las valoró como extraordinariamente buenas. O sea que el mundo que Dios nos dio, el mundo que Dios creó, lo hizo esencialmente bien y bueno. Y en cambio Dios ahora mira a este mundo y ve algo que no le gusta en absoluto. Dice que todos estamos abocados, tenemos una naturaleza pecaminosa y estamos abocados al mal, por lo que hay maldad en nuestra vida. Ninguno de nosotros estamos exentos de hacer cosas malas. Pero cuando hacemos algo malo, hay ciertos mecanismos que se disparan en nosotros. Automáticamente sentimos vergüenza, porque nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo no está bien. Sentimos remordimiento, porque sabemos que lo que hemos hecho nos daña a nosotros y daña a otras personas. Sentimos culpabilidad. Sentimos igual necesidad de hablar con alguien y abrir nuestro corazón
y contar, confesar lo que hemos hecho. De alguna forma intentamos buscar el perdón que calme y ponga tranquilidad en nuestras vidas. Pero lo que aquellos hombres habían desarrollado era una forma de pensar, de entender la vida, en donde esto no cabía. No había remordimiento, no había necesidad de arrepentimiento, no había ninguna alarma que se le hiciera pensar a ellos que estaban contraviniendo la ley de Dios. Si os fijáis, hay una frase muy curiosa en el versículo 5 que dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Bueno, si vas al diccionario y buscas la palabra designio, es muy interesante lo que allí te encuentras. Te dice que un designio es un propósito, pero puede ser también una intención, o puede ser también un plan para realizar algo. Y esto hay una palabra moderna hoy en día que usamos mucho, aquellos, sobre todo aquellos que hacen planos para edificios o hacen planos para recrear estructuras, que es la palabra diseño. O sea que podemos decir que esta civilización antigua había diseñado una forma de pensar, de pensamiento, que eso también tiene nombre en el día de hoy, es lo que los políticos llaman ideología. Tenían una ideología basada en el todo está bien, todo es lícito, nada hay malo, todo lo que cualquier persona decida de hacer está bien, no hay problema, no hay que rendir cuentas, no necesitamos a un Dios que delimite lo bueno de lo malo, porque ya lo sabemos hacer nosotros y decidimos que todo está bien. Y Dios mira este mundo y no le gusta nada lo que ve. Pero en medio de esto sí encuentra algo que le gusta y le agrada. De toda la humanidad resulta que hay una persona que brilla especialmente para Dios. Y esta persona es Noé. Dice el versículo 8 del capítulo 6 que leímos, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Qué bueno es eso, ¿verdad? Qué bueno es que uno pueda decir, bueno, es que Dios se agrada de mí, se agrada de mi vida, se agrada de lo que hago, se agrada de mis decisiones, se agrada de mis palabras. Pues de Noé sí, era cierto, era una realidad. En el capítulo 11, versículo 7 de Hebreos, se nos dice de Noé que era un hombre justo que por su fe agradó a Dios. En el libro del profeta Ezequiel, versículo 14 del capítulo 14, nos dice y nos habla de 3 hombres justos de la antigüedad, o sea, 3 ejemplos de lo que era honestidad y justicia y servicio y obediencia a Dios. Y son Noé, Daniel y Job. En el capítulo 5 de Génesis, o sea, el capítulo anterior que acabamos de leer, se nos da una lista de personas que configuran las generaciones de Adán, o sea, los descendientes de Adán. Y en esa lista nos encontramos con un personaje que también fue clave en el mundo antiguo en cuanto a su relación con Dios, que es Enoc. Enoc se nos dice que caminó con Dios y que desapareció porque Dios se lo llevó. Y Enoc engendró a Matusalén, que es famoso porque, entre otras cosas, fue el hombre más longevo que hay en la historia. Y Matusalén engendró a Lamec, que fue el padre de Noé. Y de Noé también nos afirma la Escritura que fue un hombre que caminó con Dios, igual que lo hizo su bisabuelo. Y es muy interesante porque eso demuestra que el ejemplo de los mayores, vuestro ejemplo con vuestros hijos, con vuestros nietos, es lo que Dios usa para imprimir el carácter de las generaciones venideras. Y así el ejemplo de Enoc, transmitido a Noé a través de su abuelo y de su padre, fragó en él el carácter que Dios necesitaba para ese tiempo y para esa época y para la misión que le iba a encargar. Lo cual a mí me hace preguntarme qué ejemplo estoy dando yo a mi familia.
¿Qué van a hablar de mí las generaciones venideras de nuestra iglesia de lo que he hecho o de lo que no he hecho? Es algo tremendamente importante, ¿sabes? Porque muchas veces las nuevas generaciones en las iglesias están como desubicadas, no encuentran su sitio. Y no lo encuentran porque muchas veces nosotros no se lo dejamos o no se lo damos. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿dónde están las nuevas generaciones que no se les ven? Tal vez tendríamos que plantearnos que algo no estamos haciendo bien, porque es fundamental transmitir el carácter que Dios a cada uno nos ha dado en su momento a las nuevas generaciones, porque es material que Dios va a utilizar para que puedan ser útiles en la obra. Así que Dios llama a Noé, tiene un plan con él. Y esto va para los de la tercera edad. Porque Noé no era de la tercera, era de la quinta o de la sexta, porque cuando le llamó tenía 600 años. Así que no hay excusas aquí, dice, oh, es que yo soy muy viejo para esto, no, pastor, dígaselo al joven. No, todos tenemos una edad adecuada para responder al llamado de Dios en toda situación. No hay excusas de no puedo, soy muy viejo, porque Noé tenía 600 años cuando Dios le encargó, y no veas tú lo que le encargó a Noé. Ahora quiero hablar de lo que Dios hizo. Dice capítulo 6, versículo 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, que en ella haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Tremenda declaración. Tremenda declaración y nuestra concepción de un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia, a veces puede chocar a la hora de tener que enfrentar este texto y hablar con alguien y explicar. Y todos nos podemos preguntar, ¿fue Dios acaso demasiado drástico en esta solución? No sé qué pensáis vosotros. ¿Fue demasiado drástico? ¿Fue demasiado... ¿debió dar más oportunidades? Cuando nos enfrentamos a este tipo de cuestiones, tenemos que mantener presentes ciertas premisas. La primera es que Dios es el creador de todas las cosas. Dios es un Dios creador. Dios creó todas las cosas. Lo segundo, es un Dios soberano. Él toma sus decisiones sin que nadie más intervenga en sus decisiones. Es dueño de todas las cosas. Todo lo que hay creado es de Él y es creado para Él. Y Dios es justo. Dios es justa. La justicia de Dios es una justicia absolutamente recta, sin quiebra, sin ningún tipo de modulación o de arreglo para que parezca otra cosa. No, Dios es justo. Pero Dios es amor. Y la evidencia de eso somos nosotros hoy. Dios es amor, porque Dios fue justo, pero el precio, la culpa que nosotros solo merecíamos, la descargó sobre su Hijo Jesús, porque Dios nos ama. Dice la segunda epístola de Pedro, versículo 5 del capítulo 2, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Bueno, yo quiero entender que aquel mundo de aquel entonces tuvo suficientes ocasiones y de diferentes maneras Dios advirtió de que su conducta no era adecuada. Incluso por lo que deduzco de este texto que acabamos de leer, Noé fue una de las herramientas que Dios utilizó para advertir del juicio inminente. Porque no concibo un Dios cogiendo a la gente por sorpresa, a traición, sino que realmente fue una medida sopesada de Dios, de su justicia, y dando oportunidad para que las personas pudieran ser salvas. Pregúntate un momento, ¿qué pasaría si hoy mismo Dios dijera hasta aquí? Basta.
¿qué pasaría con el mundo en el cual vivíamos? ¿Qué crees que pasa con las personas que pasan en la eternidad cada día sin Dios y sin esperanza? No sé si alguien podrá decir de mí en el futuro que yo fui un pregonero de justicia, que en medio de la sociedad en la que estoy viviendo fui alguien que alertó de que hay un Dios justo, que un día va a reclamar de cada uno de nosotros la responsabilidad sobre nuestras acciones. Y que ese Dios justo ha provisto de un medio de salvación para que aquellas personas que quieran acogerse a Él puedan recibirlo, puedan recibir el amor de Dios en sus vidas a través de la persona de Cristo. Porque Dios diseñó una solución, y en este caso fue un arca. Fue un arca que le instruyó a Noé para que fuera construyendo, en principio para ser él salvo, su familia y las especies de animales ante un juicio que iba a ser tremendamente duro e inminente. Y lo que experimentó Noé pues fue el llamado de Dios. El llamado de Dios fue la primera cosa que Noé experimenta. Porque pienso que tiene que ser algo extraordinario cuando eres el único en tu mundo que intentas llevar una vida ordenada, que intentas actuar en justicia, que intentas rehuir el mal, hacer el bien, que de repente Dios te diga, no tengo un encargo para ti. Porque he visto que eres una persona justa, he visto que eres una persona en la que se puede confiar y te voy a llamar para que hagas algo para mí. Bueno, es cierto que cuando Dios nos llama para hacer algo para Él, siempre nos parece que es demasiado lo que nos pide. Siempre se nos hace muy grande, ¿vale? Y a veces aceptamos las cosas, pero cuando realmente llegan, te das cuenta de lo que pesan y de lo que pesa responder dignamente al llamado de Dios. Pero en este caso, sí que le estaba pidiendo a Noé algo humanamente imposible. Noé no podía llevar a cabo el encargo de Dios de ninguna manera. No podía. No tenía mano de obra, no tenía conocimientos, no tenía medios, no tenía materiales. Lo único que tenía era tiempo y 600 años de experiencia. Era lo único que tenía. Pero Noé asume el encargo de Dios y lo hace con fe y con obediencia. Ellos son dos características primordiales cuando queremos hacer algo para Dios. Primero es la fe, porque nosotros no lo vamos a hacer, lo va a hacer Él. Y segundo es obediencia, porque para llevar a buen término el encargo de Dios tenemos que obedecer a las pautas que Él nos va a marcar. Así que recibe el pequeñito encargo de construir un arca que le lleva aproximadamente 60 años construir. Una inmensa mole de madera, tremenda, enorme. Y son 60 años para el desánimo, son 60 años para preguntarse, bueno, pero será cierto, yo escuché bien lo que Dios me dijo, o sería una ocurrencia mía, un sueño, ¿será realmente cierto que me estoy volviendo loco como me ven el resto de las personas? 60 años para cuestionarse el llamado de Dios. Son muchos años, hay muchas preguntas que hacerse en 60 años. Pero Él lo llevó a cabo. Y allí estaba plantada aquella tremenda arca en un lugar sin mar, un arca sin tripulación, un arca sin timón, un arca sin mástiles, con velas, pero allí estaba. Su compromiso con Dios era construir el arca y la construyó. Sin duda Dios no se equivocó a elegir a Noé. Seguramente Dios no tendría a nadie más a quien elegir, pero no era la persona adecuada. Pero después de todo esto y el arca construida, llega un día en el tiempo de Dios. Noé no tenía un plan de trabajo.
A Noé no como nos hacen a nosotros en nuestras empresas, que nos ponen fechas, ¿vale? Hay que producir y hay que rendir cuentas y esto tiene que estar listo antes del tal y esto tiene que estar acabado aquí y tienes que conseguir esto. No, no había un plan, no había una fecha. Noé no sabía lo que Dios iba a demandarle a partir de ahí. Pero un día llega el tiempo de Dios y todos entran en el arca. Dios ordena que todos entren en el arca y allí entra la familia de Noé, entran los animales. Ahora imagínate que llega el tiempo de Dios y Noé no hubiera acabado el arca, estuviera a medio hacer. Curioso, ¿eh? Porque muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros, que Dios nos encarga algo que no finalizamos, que nos desanimamos, nos desmoralizamos y ahí queda eso a medias, sin terminar, lo cual nos frustra a nosotros y hace que Dios se cuestione si hizo bien llamándome para hacer eso. Pero bueno, llega ese tiempo, ¿verdad? Y digamos que ahí empieza el confinamiento de Noé. Todos estáis confinados en vuestras casas, ¿vale? Pues Noé tuvo que confinarse por más de un año dentro de un arca con su familia, con todos aquellos animales. Y dice el texto bíblico, que todos conocéis muy bien, que una vez que entraron todos, Dios cerró la puerta. Y es una forma de expresar que el control de esa situación estaba en las manos de Dios. Dios era el que controlaba quién entraba y quién no entraba por la puerta. Y el que controlaba en qué tiempo esa puerta se iba a cerrar. Y es muy interesante cuando dejamos que Dios tome el control de nuestros llamados, cuando Él nos llama, que tengamos muy en cuenta que Dios es el que controla todo el proceso. Y hay un libro, el Apocalipsis, sabéis que en el capítulo 3, cuando el ángel, versículo 7, cuando el ángel escribe a la iglesia de Filadelfia, dice algo de Dios muy interesante. Dice de Dios que lo que Él abre, ninguno cierra, y lo que Él cierra, ninguno abre. O sea que Dios, cuando cerró la puerta del arca, ya no había oportunidad. Ya no había forma de que alguien que llegara retrasado o que alguien en el último momento implorara porque se abriera la puerta. Porque lo que Dios cierra, nadie puede abrir. Y aquí hay una enseñanza muy interesante también acerca del tiempo de Dios. Porque sabéis que en el griego hay dos palabras para representar el tiempo. Uno es el cronos y otro es el kairos. El cronos, digamos que es el tiempo. ¿Qué hora tienes? Las 11:15. Ese es el cronos. Y el kairos es el tiempo oportuno, el tiempo adecuado, el tiempo preciso en el cual las cosas toman su mayor significado. Por ejemplo, tú imagínate que yo hoy le pregunto a mi mujer por la mañana: oye, ¿qué hora es? Pues son las 11:20 y ese es el cronos. Y dice: oh, pues me voy a conectar corriendo a la reunión que seguro que ya empezó. Y me conecto a Zoom con todos vosotros y veo que está hablando Paco. Y está hablando Paco y le digo: mira, está hablando Paco, pero ya debe ir por la mitad porque con la hora que es debe estar a punto de acabar. Yo he gestionado mal mi tiempo cronos. Mi tiempo lo he gestionado mal por no ser puntual a la reunión. Pero el tiempo kairos de Dios, Dios tenía algo especial para mí 10 minutos atrás de cuando yo entré. Y la mala administración de mi tiempo me ha impedido disfrutar de una bendición que Dios expresamente tenía preparada para mí. Y muchas veces las bendiciones de Dios no vienen con la predicación del hermano que tiene el ministerio. Vale, si llegamos tarde a los coritos del principio, pues da igual, porque después viene la palabra. Muchas veces la bendición de Dios llega con un hermano que te saluda a la puerta, o un hermano que te está esperando para pedirte perdón por alguna cuestión que a él le está haciendo daño en el corazón y necesita arreglar contigo, o por una canción, o por un testimonio, o por una oración. Nunca sabemos el tiempo de Dios para nosotros cuando es realmente efectivo. Y nuestra esclavitud del tiempo cronos nos está impidiendo recibir realmente la bendición de Dios en muchas ocasiones.
las puertas cerradas, el control de Dios sobre la situación. Y aquel arca que aparentemente no valía, no estaba diseñada para navegar, no era para ir de aquí a allá, o irse de vacaciones a la playa, sino que era un elemento de salvación, para preservar la vida, para estar seguros mientras Dios ejecutaba su juicio. Pero aquella arca, ahora con Dios al control, es un arca con timón, es un arca con velas, es un arca con dirección, es un arca que tiene marcado un destino final, un lugar al cual ir. Lo que experimentó Noé en su vida en aquel episodio fue la salvación. Igual que nosotros hoy vamos a recordar ese día en el cual el Señor Jesucristo pagó por nosotros en la cruz el precio de nuestro pecado y fuimos salvos. Salvos por gracia. Y Noé llegó a aquel punto en que el agua desciende, la tierra se seca y Dios abre la puerta y salen al exterior. Y el mundo que Noé ve es un mundo nuevo, no ve nada de lo que hasta entonces conocía. Era una distinta localización geográfica, era un distinto horizonte, un cielo diferente, y Noé siente la gratitud a Dios, porque se da cuenta de que Dios ha estado con él durante todo este tiempo. Más de un año metido en el arca, pero casi 60 años construyendo aquel arca, fortaleciéndole, animándole, sosteniéndole, ayudándole en la obra, acompañándole, y por fin llegaban al destino final, que era una nueva vida, era un nuevo mundo y sobre todo una nueva relación con Dios, al que él amaba profundamente. Así que lo primero que hace después de descender del arca es edificar un altar y adorar al Señor. Y dice la Escritura que Dios se complació tremendamente con lo que Noé hizo. Y yo estaba pensando también en nosotros, ¿verdad? Dios salvó sus vidas por la fe. Y Dios también nos ha salvado a cada uno de nosotros. Y nosotros en esta mañana sentimos gratitud por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y cada uno en su medida, en su forma, va a abrir su corazón a Dios y darle gracias. Porque realmente estamos disfrutando de una nueva vida. Porque realmente Dios nos salva de una generación que está perdida y que necesita encontrar a Dios sobre todas las cosas, porque si no, no habrá solución para ellos. Y por eso, cuando me pregunto, si Dios mirara hoy para nuestro mundo, ¿qué diría de nosotros? Si Dios mirase para mí, como miró para Noé, ¿qué podría decir? Bueno, mi primera respuesta, mi respuesta humana como hombre pecador, sería que sería decepcionante para Dios verme en profundidad tal y como soy. Sería decepcionante. Pero viene a mi mente el versículo de Romanos capítulo 5:1, que dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A mí se me hace muy difícil, pero Dios hoy nos mira y nos ve justos. Nos ve justificados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por la sangre vertida en aquella cruz, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y es por eso que Dios nos acepta su presencia, nos acepta y nos adopta en su familia, porque está en paz con nosotros, gracias a lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Concluyo con un deseo. Ojalá que cuando recuperemos la normalidad de esta situación, después de estos días de confinamiento, no dentro de un arca lleno de incomodidades, llenos de animales con un montón de necesidades. Bueno, algunos tenemos mascotas, pero no es lo mismo. Espero que cuando acabemos esta situación, nuestra relación con Dios brille más que antes. Que haya servido para pulir en cada una de nuestras vidas cosas que eran necesarias abrir.
Decía en el texto que Dios cierra puertas que nadie puede abrir. Y es curioso porque en nuestra vida a veces Dios cierra puertas que nosotros nos empeñamos en abrir. A veces Dios nos dice, no, no vuelvas a intentar eso porque por ahí no vas bien. Y nosotros nos empeñamos en ir a la puerta y volver a entrar ahí. En cambio, otras veces Dios abre puertas, abre oportunidades que nosotros no nos atrevemos a tomar. Puertas que no nos atrevemos a cruzar. Y pienso que tal vez este tiempo en que hemos estado encerrados en casa, confinados, aprendamos a valorar las oportunidades que Dios nos da. Un simple paseo por la calle, ¿verdad? Que lo echáis en falta. Fijaros, la de cosas que hemos perdido. Ojalá que después de este confinamiento, igual que brilló por primera vez aquel arco iris para Noé, jamás nadie antes había visto semejante cosa. Ojalá que nuestra relación con el Señor brille también para la gloria de su nombre. Que el Señor nos bendiga. Amén.